En ese ejemplo que usted decía, Eugenia, de que usted sentía alguna emoción, se encerraba en su cuarto y permitía que esa emoción fluyera, me pone a pensar como qué pasaría si reprimimos emociones, qué consecuencias hay. Es, es increíble porque las consecuencias son bien fuertes. Yo te puedo decir, Vladimir, que antes de todos estos procesos, a, a ponerme una máscara, una máscara de mujer segura, de mujer independiente. Yo no lloraba delante de nadie, o sea, jamás, ¿verdad, Eugenia? No la podían ver. Porque justo hay un libro que se llama La mujer tenía huevotes, y a mí me encanta. Y cuando yo lo vi, yo dije, sí, plenamente identificada. De hecho, también hay una película que es esta mujer fuerte, grandota, que sostiene a todo el mundo. Entonces, una mujer, doña Huevotes, tiene que ser fuerte, o sea, y mostrar esa fortaleza. Y a mí nadie me veía llorar. El problema es ese, que entonces yo iba reprimiendo todas esas emociones. Incluso una vez en mi proceso de transformación con el coaching, había una tarea que necesitaba preguntarle a alguien de mucha confianza cómo me percibía a mí. Cuando yo le pregunto a esta persona y me dice, yo me quedo asustada porque yo dije, no, esa no soy yo. O sea, yo fui muy honesta conmigo y yo dije, no, yo soy miedosa. Y me decía, porque yo le dije, luego, qué vacilón, lo vieras que yo soy muy miedosa. Yo no tomo una decisión tan fácilmente. O yo no agarro el carro y me voy a manejar hasta Guanacaste. En ese momento yo decía, no, porque yo decía, no, el carro se va a dañar, vamos a estrellarnos. O sea, una magnificación de peligro, de problemas, pero yo todo eso lo que hacía era que lo iba reprimiendo. Y de verdad que, por ejemplo, yo decía, no, no, es que este fin de semana no puedo ir a la playa, por ejemplo, en este ejemplo del carro. Pero no era porque no podía ir, era porque a mí me daba tanto miedo de que algo sucediera, que esto viene de la huella de abandono. Cuando un niño, una niña experimenta abandono, que no precisamente es que los papás abandonen, puede ser abandono físico, emocional, ¿verdad? Que a veces el emocional es el más fuerte. El niño, de un niño abandonado, ¿qué hace? Buscar cómo se protege a sí mismo en un mundo de adultos. Entonces, todo es temeroso, todo es miedo, ¿verdad? Entonces, yo reprimí esas emociones. Una fue el peso. Empecé a subir mucho de peso, de peso, de peso. ¿Por qué? Porque necesitaba un cuerpo grande y fuerte para sostener todo lo que pasaba a mi alrededor. En vez de ser más vulnerable, quebrarme y decir, voy a llorar porque tengo muchas ganas de llorar y pegar gritos y que me viera frágil y vulnerable como mujer. Porque incluso al tomar yo ese papel en mi sistema familiar, y yo sé que muchas mujeres se van a identificar con esto porque es algo también cultural. Nosotros vivimos en un país matriarca, no en vano, ¿verdad? No es casualidad que, por ejemplo, la caja tenga esa figura de mujer grande protegiendo, pero estos países, Costa Rica, El Salvador, México, son países muy matriarcas, donde la energía maternal es muy fuerte. Entonces somos mujeres que cargamos a todo el sistema familiar. Entonces, al ir reprimiendo esas emociones desde niña, fui cargando con sobrepeso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo reprimo y puede ser que yo no diga nada y yo llegue y diga, no, 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 yo tengo que ser fuerte. ¿Y qué les decimos a veces a los chiquitos? No, 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 no lloren, especialmente a los varones. No, 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 no llore, usted tiene que ser fuerte, eso no es nada. Y eso lo que va haciendo es que uno se vaya haciendo más fuerte. ¿Qué pasa? Que llega el momento en que el cuerpo dice hasta aquí no más. Y es donde entra la parte de la bioneuroemoción o la biodescodificación, que lo que, como dice el dicho, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Y sale, esas emociones van a salir en forma de enfermedad, sí o sí. Y en estos procesos, por ejemplo, cuando yo hice la bioneuroemoción, el posgrado yo lo hice en fibromialgia. Entonces busqué 3 casos de mujeres que tuvieran fibromialgia para ver sus estados emocionales. Y esto no sustituye ninguna, obviamente ninguna terapia médica, ni mucho menos, pero sí poder conocer la parte emocional que activó desde la epigenética en el entorno que se expresara ese gen de fibromialgia, ayuda mucho a aliviar los síntomas. Y ya junto con la parte médica y sus tratamientos, yo, por ejemplo, digamos, sé de muchos casos que se han aliviado síntomas y hasta se han desaparecido. Por ejemplo, la tiroides. No tengo tiroides diagnosticada, pero verás qué interesante porque
como yo sí he ido sacando ya más esas emociones, entonces es como, bueno, ya queda al descubierto y se empiezan a ver cositas. Y hace unos meses me hicieron un ultrasonido y vieron ahí como unos pequeños nódulos. Y se decía, mira qué interesante, pero eso es como ya cuando más bien se libera la emoción, porque en biodescodificación venimos a repetir historia o a reparar historia. Entonces, cuando ya estamos en reparación, a veces sale ahí como para que, ah, sí, mira, ahí está Eugenia acumulando todos sus sentimientos, todas sus emociones, todos sus miedos. O sea, yo decía, ¿cómo Eugenia va a decir que tiene miedo? Tiene Ujú. que ser fuerte en el trabajo, con las personas. Entonces, el problema de reprimir nuestras emociones es que el cuerpo las va a sacar y las saca en forma de enfermedad. Yo creo que ahí es donde muchas veces las personas hacen un alto o la vida dice hasta aquí pare, pare para que mire hacia adentro, ¿verdad? Yo siempre les digo, es un viaje hacia adentro y es el viaje del héroe, porque verdad que hay que ser muy valientes para decir voy a entrar hacia adentro, dejar de ver hacia afuera, dejar de culpar a papá, a mamá, a la historia, a la vida, a la religión, todo, y decir, bueno, voy a hacerme responsable de esta historia. ¿Qué es lo que puedo mirar hacia adentro? Porque ya no quiero que salga más en síntomas, en enfermedades, en incluso los temas de dinero, las deudas. La deuda física, digamos, es el símbolo de deuda que me tengo a mí misma. Por eso es que te digo, cuando uno reprime emociones de alguna manera, sean síntomas externos o síntomas biológicos, va a salir. En biodescodificación, que es un tema también muy extenso relacionado con la bioneuroemoción, es muy interesante ver cómo de verdad esa deuda externa es lo que yo me debo a mí misma, el descanso que me debo, el ponerme prioridad. En mi caso, mi prioridad era mi hijo, mi familia, la pareja, los compañeros, o sea, muchas personas hacia afuera. Pero Eugenia no descansaba, Eugenia no se daba su tiempo, Eugenia no se permitía decir, bueno, hoy quiero recibir chineos. A mí me costaba mucho pedir favores, pero yo era la que le hacía favores a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, y una vez una amiga me decía, pero ¿por qué usted le da miedo pedir un favor? Y yo le decía, no es miedo, es que yo siento que no puedo molestar a las personas. Entonces, lo que hacía era que me iba como ahogando en esas emociones. Y de verdad que llegó un momento en que yo dije, hasta aquí, o sea, gracias a Dios que me salieron las herramientas, porque si no, sí tuve temas de salud que empecé a entender de qué era que venía. Esto, el sobrepeso, por ejemplo, la poliquistosis ovárica, fibromas en mama, algunos síntomas ahí que tuve que gracias a Dios nada así fuerte, pero ya con una conciencia diferente y pudiendo expresar esas emociones, sí, esto no me gusta, o sí, estoy triste, abrazo esta tristeza y empiezo a buscar la raíz y ya el síntoma va desapareciendo. Pero sí es, o sea, guardarse esas emociones se las trae. Sí, yo he escuchado muchas personas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, pero más hombres que dicen, ma, yo no lloro, yo nunca he llorado, o al menos en público, ¿verdad? O yo no sé qué es ver a mi papá llorando, o mi abuelo nunca lloró. Entonces, no es algo que digamos, si yo tengo ganas de llorar y no lloro, la consecuencia no va a venir al otro día, sino que entonces se podría decir que va a venir dentro de, no sé, años y como una cabeza de agua. Precisamente, nosotros vivimos en un país, como es tan matriarca, ¿verdad? Entonces también está el exceso de masculinidad, ¿verdad? Eso de las energías es muy bonito porque cuando uno logra hacer un equilibrio entre su energía femenina y masculina, no se da ni el machismo, ni el feminismo, ni esto en exceso, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde a los varones, por el machismo que hubo, se les impedía muchas cosas, por ejemplo, no llorar o no hacer oficios domésticos. Yo recuerdo que a mi hermano el mayor le decían, si usted agarra una escoba, le pongo en aguas, porque solo las mujeres hacen oficio. Entonces, esas cosas hacen que el niño vaya creciendo con unos patrones que a veces ni siquiera son congruentes con lo que él quiere ser. Porque yo, por ejemplo, con mi hermano el mayor, ¿verdad? Yo veo que él le encanta ayudarle a la esposa y todo, pero a veces entra uno en esa incongruencia, bueno, pero es que esto me decían que era malo, pero yo quiero hacerlo. Y bueno, a lo largo de la vida es donde ya cuando llegamos a adultos se empiezan a presentar todos estos síntomas. O se viene, como decís, como una cabeza de agua, una deuda.
Y es la acumulación de un montón de deuditas que me detenía a mí misma. Y se viene una deuda externa y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Ahora cómo hago? O se viene un divorcio, o sea, se vienen cosas que son tan dolorosas que a veces lo que nos hacen es decir, pare, pare y observe. ¿Y qué pasa, Vladimir? Que la vida te va a permitir ir viendo, ir viendo. Es una maestra, la vida es una maestra, ¿verdad? Y entonces le decimos, bueno, voy a ponerle un examen suavecito. No estudió y no aprendió nada. Bueno, vamos a ponerle otro y así te va poniendo las lecciones más fuertes. Hasta que llega una en que es lo que decimos tocar fondo a veces en ciertas situaciones para decir hasta aquí. Ahora sí, mira hacia adentro y empieza a destruir lo que ha construido para reconstruirse nuevamente, que eso fue lo que a mí me pasó. O sea, empezar a destruir toda esta estructura y ya reconstruir una Eugenia diferente, una Eugenia más amorosa, más pacífica, más consciente de que yo no soy responsable de todo el mundo, que yo no puedo cargar todo mi sistema familiar. Y yo creo que lo más importante ha sido una de las emociones que más me ha beneficiado liberarme de la culpa. La culpa de querer que todos mis hermanos estén bien, que todos sus matrimonios sean exitosos, que todos mis sobrinos estudien, o sea, como querer ayudar tanto a todo el mundo que en mi caso era una emoción que yo reprimía y vieras que yo me sentía hasta mal porque yo decía, pero ¿por qué yo no puedo ayudar a que esta persona cambie? Era como esa responsabilidad hacia los demás y me esmeraba en hacer que, por ejemplo, con mis clientas, ¿verdad? Yo les decía, pero, o sea, que era como esa desesperación en ayudar. Y si algo no salía bien, yo me sentía muy culpable. Entonces, yo creo que el poder expresar, el poder ir liberando esas emociones, aparte de la salud, que se va dando un bienestar increíble, obviamente también dejo en paz a las demás personas, ¿verdad? Porque también era como muy controladora con esto de la familia, ¿verdad? De querer que todo el mundo estuviera bien. Entonces ahora digo, no, o sea, cada uno va a experimentar sus propias heridas, sus propias huellas, porque nosotros somos 7 hermanos y aunque son el mismo papá y la misma mamá, todos interpretamos diferente. Hace unos días hablaba con un hermano y yo decía, bueno, para mí mi mamá es esto y esto y esto. Él lo ve de otra manera, simple y sencillamente por el hecho de que somos género diferente. Las huellitas de infancia, estas heridas que yo te decía ahora al inicio, eh, la del abandono generalmente es el progenitor del sexo opuesto. No significa que sea una regla, pero entonces yo decía, bueno, qué interesante, obviamente mi hermano va a tener otras huellitas, no las mismas. Y estas huellitas de infancia, todas las tenemos. O sea, mentira que una persona diga, ah, no, yo no, yo ninguna. A veces es que no las vemos, Mm, no logramos conscientemente verlas, ¿verdad? A veces, bueno, llegamos a un proceso como este, pero a veces también la vida nos va poniendo las personas en las que espejeamos lo que nosotros no vemos conscientemente, que es la proyección que hacemos hacia los demás. Entonces yo creo que hay muchas formas de empezar a conocerse, sea por estas herramientas, sea porque la vida nos pone en situaciones difíciles, ¿verdad? Que a veces yo sí digo gracias a Dios porque a mí me lo diste de una forma muy bonita, ¿verdad? Llegó el coaching a mi vida. Incluso siempre he pensado que desde el momento en que estuve embarazada de mi hijo, ya ahí empezó sutilmente el proceso de transformación, porque cuando yo tuve a mi hijo, se dieron muchísimos cambios en mí. Al principio empecé a proyectar en él todo lo que no veía en mí, y era lo que te decía la proyección. No era consciente de eso hasta que llegaron las herramientas y ay, ahora sí entiendo. Cosas tan increíbles a veces, ¿verdad? Como decir, si yo tengo sobrepeso, mi hijo también tiene sobrepeso. Pero qué curioso, es que la huella de abandono que yo cargaba, él también la carga. Y no es casualidad que yo lo haya concebido y papá se haya ido. Entonces, seguimos repitiendo el mismo programa de abandono. Pero entonces cuando también me voy a la historia, yo, ah, mira, pero también mi abuelita tuvo una situación similar y ya entonces empieza uno a descubrir y uno dice, bueno, es mi responsabilidad cortar aquí esto. Ya, yo no puedo cambiar a mi ascendencia, pero a mi descendencia sí. Entonces, yo creo que el poder ir a estos procesos, aunque sea lento, aunque sea despacio, el aprender a no reprimir las emociones,
nos va a dar un gran bienestar a lo largo. Así como duramos muchos años acumulando, yo a veces digo, bueno, si yo en 43 años acumulé estas creencias, y no las puedo resolver de un día para otro, ¿verdad? Pero también es interesante porque lo negativo es más fácil sostenerlo que lo positivo. Es más fácil sostener una creencia negativa que una creencia potenciadora. Y yo a veces digo, nosotros los seres humanos tenemos 60.000 pensamientos aproximadamente. 40.000 son negativos. Y 20, si acaso, o sea, si acaso 20, yo creo que llegará como a 10.000. Entonces es donde uno dice, ¿cómo uno le da más fuerza a los pensamientos negativos? Pero eso es de la infancia, o sea, es el pasado, es porque vivimos desconectados de este presente y estamos más jalando el pasado, jalándolo, jalándolo. Entonces, también yo he visto casos en que en una sesión de bioemoción, la persona hace un cambio de conciencia, un cambio de percepción y se le resuelve. Es que es como abrir un marco de posibilidades. Y yo, ay, mira, esto no lo había visto de esta manera. Entonces es también, puede ser así, eso va a depender mucho también de la historia de cada uno, ¿verdad? Ahora que menciona esto de la herida de abandono, digamos, el no ser consciente de esta herida, ¿cómo puede afectar la relación con los amigos, familia, inclusive el trabajo? Es cuando hay esta huellita de abandono, generalmente saboteo inconscientemente las relaciones para que me abandonen o abandonar. Y generalmente son las personas que vivíamos, porque yo era así, abandonando proyectos. Empiezo una cosa y no la termino, lo abandono. Todo lo que me abandono en no hacer ejercicio, en no comer saludablemente. Pero a veces, ¿sabes qué me ha ayudado mucho a mí todo esto del coaching? A ser más empática con la humanidad, a ser más compasiva, porque yo antes decía, pero cómo, por ejemplo, en el caso mío, yo decía, pero cómo esta mujer no va a salir adelante. Si yo he salido adelante sola, he trabajado, he visto a mi hijo sola, o sea, no tenía esa empatía, que es una de las habilidades blandas que he logrado desarrollar con esto del coaching. Porque ahora yo digo, es que es como cuando a mí me dice, bueno, pero ¿por qué no baja de peso? O sea, si es tan fácil, nada más que se ponga a dieta, o que hay algo, es una fuerza interna que te impide. Ahora yo entiendo, sí, en mi caso, de hecho yo me leí un libro, Ana Mar Orihuela, se lo recomiendo, para los que tienen sobrepeso, ¿verdad? Vladimir no, porque está en su peso, pero verás que este libro habla de que el sobrepeso, detrás del sobrepeso hay tres heridas fundamentales, que son el abandono, humillación y rechazo. Y yo empecé a verlo, mira, así. Entonces, cada huella tiene su antídoto y su veneno, es su cura, ¿verdad? Porque su veneno y su antídoto es como decir, bueno, quiero emprender y logro hacer todo el emprendimiento, pero de repente, inconscientemente, algo pasa que saboteo todo y abandono el emprendimiento. Ah, no, es que no me está yendo bien. O sea, como que es algo, una energía muy sutil que nos hace ir abandonando. O por ejemplo, con una pareja. Vean, yo lo he comprobado por mí, porque es que todas las historias que yo cuento es, estoy con una pareja, estamos bien y de repente yo empiezo a hacer cosas inconscientemente para sabotear esa relación o a ver cosas y decir, no, no, la verdad que esto no me conviene y abandono estudio. Me acuerdo que antes de todos estos procesos yo nunca había logrado concluir un estudio completo. Me metí a hacer un curso de esto y lo abandonaba. Me metí a clases de inglés y las abandonaba. Ay, no, es que ya no pude pagar la mensualidad o no, me cambiaron de horario en el trabajo. O sea, cualquier excusa inconscientemente para abandonar. Y vieras que para mí sí fue muy impactante un día que yo dije, voy a mirar hacia adentro y dije, ¿de qué forma yo me he abandonado tanto? Porque la forma de revertir estas huellas es siendo la mamá y el papá que yo no tuve, es maternándome a mí misma. Es decir, yo, si tuve unos papás, yo ahora no juzgo a mis papás, yo digo, bueno, ellos eran dos adultos muy lastimados también por su infancia, trayendo hijos al mundo y tratando de ser padres, porque yo fui lo mismo para mi hijo. Yo me acuerdo que a mi hijo una vez me decía, mami, es que usted cuando se enojaba, usted no sabe la cara que usted me hacía, el miedo que yo le tenía. Y algo que yo, pues cuando puedo lo cuento porque para mí fue muy impactante el día que él me dijo, mami, es que yo le pedí a Dios que me cuidara porque yo pensaba que usted me iba a matar. Y yo le decía, ¿qué me va a decir usted eso? Si usted es lo que yo más amo en este mundo.
Y él me decía, May, pero es que eso no era lo que usted hacía, o sea, usted se enojaba tanto conmigo y no me dejaba ni hablar. Y yo decía, qué interesante como este miedo de estas heriditas que yo tenía hacía que él me viera de una manera que iba a hacer reforzar las heridas que yo también tenía. Porque entonces él, mamá no me quiere, yo no soy suficiente para mamá, no merezco estar en esta vida, o incluso él tiende a rechazarse Mm, de la forma que yo también me rechazaba. Él tiende a abandonarse. Y yo decía, pero, y esto es lo interesante, yo decía, si yo cambio, yo sé que él va a cambiar. Yo me acuerdo de una cliente, una coachee, que ella es de mente muy científica. Entonces ella, cuando yo le decía esto, es que si usted cambia, todo su entorno cambia, ella me decía, Eugenia, vea, un día se enojó y me dice, hágame el favor, ya no me diga más eso porque no lo entiendo. ¿Cómo me va a decir usted a mí que si yo cambio, mis hijas van a cambiar? Entonces yo le decía, bueno, no me lo crea, experimentelo. Pero yo sí le garantizo que si yo cambio, si yo empiezo a trabajar en mí, mi entorno cambia, se ve beneficiado. Yo a mi hijo nunca lo he llevado a una terapia de estas. Yo a él nunca le he dicho, haga esto. Es curioso porque él me escucha cuando yo hago algún en vivo, cuando hago alguna charla o algo y él está cerca y él escucha, él ha ido aprendiendo. Pero yo creo que al poder sanar yo ese abandono, dejar de abandonarme tanto, él va viendo también el ejemplo y va sanando también en él eso. Y también para mí es más fácil decir o observar en él y hacerle una recomendación, porque yo digo, en esta vida yo ya no le doy consejos a nadie, porque al final los consejos son mi interpretación y tal vez es errónea, ¿verdad? O es mi punto de vista, pero yo digo, bueno, puedo hacerle una recomendación a mi hijo. Y sí, decirle, bueno, si usted siente que hay algo que usted quiera sanar, pues ya usted sabe todo lo que yo he sanado. Si usted ve que va por la misma línea, pues nada más me dice y le buscamos a algún colega que le ayude. O mamá se pone en el papel de coach de él y le ayuda, ¿verdad? Pero cuando uno logra revertir este abandono, esta humillación, vea, y la humillación, por ejemplo, algo tan sutil que en mi caso yo me acuerdo cuando estaba en kinder, me pasó un accidente en el kinder y los compañeros se burlaban, son niños y los niños son así. Pero eso a mí me quedó tan marcado que yo no sabía que esa era la herida donde se abrió la herida de la humillación, la vergüenza. Entonces yo siempre trataba de pasar desapercibida. Entonces era muy seria, muy callada. Yo no me iba a reír escandalosamente, porque entonces, ¿qué iba a hacer la gente? Buscar la atención en Eugenia. Entonces ve como algo tan insignificante en la niñez hace que toda una vida de adulto se distorsione. O por ejemplo las mamás cuando, ay, vieras que fulanito se orinó en los pantalones y todo el mundo se ríe y se lo cuenta a toda la familia y llega la abuela y se lo cuenta. Todo lo que ese niño está interpretando en ese momento hace que se abra esa heridita. Y sí, la herida se cierra y uno crece y se hace adulto, pero ahí está. Nada más que lo que hacemos es buscar una máscara para que la gente no se dé cuenta que yo tengo una herida. Ya cuando uno lo habla, ya cuando uno hace estos procesos, en mi caso yo digo, ya cuando he hablado tanto de eso, me es más fácil decir sí. Desde niña, hace unos días hablaba con mi hermano mayor y yo le decía, sí, yo me sentía abandonada por esta y esta situación. Entonces, cuando vos a la mente le haces consciente las cosas, pierde el poder que tiene. Y ahí es donde se van desvaneciendo estas creencias o estos pensamientos. Y al final yo digo, bueno, yo voy a ser para mí la mamá y el papá que yo puedo ser para una niña. Entonces es empezar a darle a esa niña energéticamente la atención y dejar de esperar que mamá cambie. Porque a veces somos adultos y todavía estamos esperando que mamá nos reconozca. Yo, cuando hice la primera certificación, yo toda contenta de enseñarles el diploma y ni siquiera me dijeron nada. La niña, y lo que no reconocen todo el esfuerzo que hice, económico, de tiempo y todo. Y sí, me dolió, resentí. Hasta que un día fui consciente y yo, esta es mi niña. Entonces yo ahora la reconozco a ella y le hablo y le digo, mi amor, yo reconozco todo lo que usted ha hecho, lo valiente que ha sido, el esfuerzo que ha hecho. Y vieras que sí se siente esa tranquilidad, o sea, sí se tranquiliza y ahí es donde se va desvaneciendo. ¿Cómo qué técnicas se podrían utilizar para las personas que quisieran iniciar en el camino del autodescubrimiento? Yo creo que, bueno, lo primero es empezar a observar. O sea, obviamente si la persona quiere de una vez entrar con sesiones, pues sí, pero a veces es mejor ir observando, bueno, qué es lo que verdaderamente quiero.
¿O qué expectativas tengo de estas herramientas? Entonces, para mí lo más importante es observar mi entorno, porque mi entorno me va a traer todas las respuestas. Si tengo temas de salud, si tengo temas financieros, temas de pareja, ya hay historia que empezar a buscar, ¿verdad? Entonces, para mí una herramienta que fue muy reveladora fue comprender la proyección, comprender que si yo observo a Vladimir y lejos de verlo a él como persona, empiezo a ver qué me hace sentir Vladimir, me voy a dar cuenta de lo que está incongruente en mí. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a contarles de mi primera experiencia con la proyección y es una herramienta muy bonita porque es muy reveladora, pero bueno, lleva práctica, entrenarse en ella. Es que le decir es muy fácil, pero no, porque lleva su práctica. Pero por ejemplo, cuando una de las primeras sesiones que yo hice para mí, estudiando con Alejandra Llamas, me acuerdo que una vez ella dijo, bueno, ¿quién se ofrece voluntario? Vamos a hacer un ejercicio de proyección. Eugenia, ¿verdad? Entonces ella me dice, bueno, dígame algo que a usted le moleste de una persona. Yo le dije, de mi hijo, ¿verdad? Porque ese ha sido mi mejor maestro. Entonces me dice, ¿qué te molesta de Esteban? Es que es muy desordenado. Voy a hacer una que es básica, ¿verdad? Es que es desordenado, ¿ok? ¿Qué es lo que te hace enojar, te enfada, te... Es que yo entro al cuarto, veo el cuarto de Esteban y es un desorden, ¿ok? ¿Qué te gustaría decirle a Esteban? De que sea más ordenado, ¿ok? Si pudieras darle un consejo a Esteban, ¿qué consejo le darías? Que aprenda a ordenar sus cosas porque eso le va a dar más éxito en la vida, ¿ok? Y ella me preguntaba y yo feliz, ¿verdad? Ahora me dice, usted va a decirlo en los adjetivos que usted quiera, pero va a ser bien cruda, dice, como su hijo, me decía ella, ¿verdad? ¿Cómo describe usted a Esteban? No, es que es un desordenado, un irresponsable y no colabora, y todo lo que veía en él, ¿ok? Ahora me dice, vamos a hacer las inversiones a ese pensamiento y vamos a ver lo que usted está proyectando en su hijo que no lo ve en usted. Entonces la primera pregunta que se hace, ¿es verdad? ¿Es verdad que están desordenados? Sí, claro. Pues yo lo veo todos los días ahí en el cuarto. Es absolutamente cierto. Ya la palabra absolutamente cierto, de momento el ego de uno dice, sí, entonces ya me dice, Eugenia, deténgase. Es absolutamente cierto. O sea, él desde que nació hasta el día de hoy es desordenado. Bueno, no toda la vida, ¿verdad? Entonces ya ahí quita esa potencia el ego. Entonces, cuando hacemos conciencia de esto, ella me dice, ¿quién es usted cuando tiene el pensamiento? Y yo digo, bueno, soy una mamá estricta, controladora, gritona, regañona. ¿Y quién sería si no tuviera el pensamiento? Aunque el pensamiento ahí está, pero si usted pudiera cambiarlo o pudiera ver la raíz de ese pensamiento, sería una mamá más amorosa, ¿verdad? Más en paz, más tranquila. Entonces, ¿qué es lo fundamental en esto? Cuando ella me hace la primera inversión al pensamiento, me dice, vamos a hacer tres inversiones hacia ti misma. Entonces me dice, Eugenia, ¿de qué forma usted es desordenada? Yo no soy desordenada. De una vez, ¿verdad? El ego de una. No, yo todo lo tengo en orden y en mi trabajo, en mi casa. Tranquila, Eugenia. ¿En qué entornos que usted no está viendo con claridad, usted es desordenado? Claro, ahí me desarmó, como dicen, ¿verdad? Porque entonces yo dije, y bueno, obviamente en esto ya uno se toma de verdad ese espacio para decir, bueno, si yo quiero de verdad un bienestar para mí, tengo que ser honesta conmigo mismo. Bueno, en la alimentación, porque obviamente y evidentemente, ¿verdad? El sobrepeso dice, hay desorden alimenticio. Y yo dije, mira, si en la alimentación. Me dice, deme otro ejemplo genuino donde usted es desordenada. Uy, digo yo, en lo financiero, porque yo me cuesta, a veces gasto de más, a veces me voy y hago compras compulsivas y un desorden financiero. Y me acuerdo que el otro ejemplo, porque eran tres, y yo le dije, bueno, en el tema de la pareja, sí, inicio la relación, la termino, o sea, es un desorden. Entonces ella me decía, vea con usted el desorden que no logra ver, hasta ese momento lo pude ver en mí, lo proyecto en mí hijo. Entonces, una de las mejores herramientas cuando uno quiere empezar en estos procesos es lo que te choca, te checa. ¿Qué me choca del otro? ¿Qué juzgo yo en los demás? ¿Qué juzgo? Y de hecho hay una herramienta, Byron Katie, que está en la plataforma de ella, en la web, se llama así el The Award de Byron Katie. Lo que te choca, te checa y juzga a tu vecino. Todo lo que yo critique en Vladimir, en mi hijo, en mis jefes, es información de lo que no está resuelto en mí.
Hay un libro que se llama Las cuatro leyes del espejo, que la primera ley es lo que me choca de él, yo lo tengo y no lo veo, no soy consciente. Porque a veces no es tan fácil como en este ejemplo que yo puse, a veces hay que indagar un poquito para ver de qué forma yo soy así. La otra ley es lo que yo veo en el otro o lo que el otro me hace, perdón, lo que el otro me hace, si a mí me molesta, está en mí. La tercera ley es lo que él me hace, si a mí no me molesta, es de él y se lo devuelvo. Y la cuarta ley es lo que yo admiro en esta persona, es una habilidad que yo tengo, pero no la he reconocido a mí, está bloqueada. Si yo digo, uy, qué bonito Vladimir, como tiene su equipo aquí, como hace estos podcasts, la facilidad, es porque probablemente yo también tenga esa habilidad, ese don, pero no lo tengo bloqueado, incluso porque tal vez chiquitita me dijeron, ¿cómo hablar en público? Ay, no haga el ridículo, venga, venga, y esto que nos van cohibiendo, ¿verdad? Entonces, la mejor forma, y yo creo que el primer paso es empezar a ver cómo yo veo a los demás con los padres. Para mí el mejor maestro ha sido mi hijo, porque todo lo que yo veía en él, me acuerdo que él de pequeño también tenía problemitas de bueno, no problema, era hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Y yo qué curioso, porque en él lo veía como un problema de salud, a él lo llevaba al nutricionista, a él lo metía a natación, lo metía, todo lo que yo no podía hacer para mí, lo veía en él. Entonces yo decía, claro, esto es lo que yo no estoy pudiendo resolver en mí, porque la que podría meterse en una nutricionista, bueno, soy yo, porque a mí eso me va a beneficiar también. ¿Ves? Entonces, esa es una herramienta muy de bolsillo, como decimos nosotros, para poder ver qué yo veo en el otro que está en mí, no, ni siquiera tengo la idea, porque ese día cuando ella me decía eso, yo decía, Dios mío, mejor no hubiera preguntado, ¿verdad? Porque sí, hay desorden en esto, en varios aspectos de mi vida, pero a quien se los achacaba era él, ¿verdad? Y uno de los mejores maestros también es la pareja, porque todo lo que yo veo en una pareja que me choca, que me molesta, es o porque lo tengo en exceso o porque lo tengo en carencia. La pareja siempre va a ser el complemento. Entonces, de la pareja también se aprende mucho. Es que mi esposo me es infiel. Bueno, pero ¿de qué forma yo me soy infiel? La Ujú. primera, la primera que es cuando hay temas de infidelidad, y no se trata de justificar ni atacar a nadie, ¿verdad? Pero a veces yo he tenido clientes que me dicen, no, es que no, o sea, cuando yo les hago esta herramienta y vamos a la inversión hacia ti misma, yo le digo, ¿de qué forma usted es infiel? No, yo no he sido infiel. Le digo, no, no, pero espérese, o sea, yo sé que físicamente usted no ha sido infiel, pero ¿de qué forma usted se ha sido infiel permitiendo esa conducta, permitiendo esas agresiones? Somos infieles a nosotros mismos primero. Entonces, claro que atraemos personas que nos recuerdan que hay un tema que trabajar. Entonces, ves que importante es ver a través del otro. Ese para mí es una. Y la segunda, que es también para mí la más importante, es observar los comportamientos o los patrones de una familia. Por ejemplo, en mi casa yo decía, mira qué interesante, yo soy técnica de laboratorio, mi mamá técnica de laboratorio. Un día entendí que era el trabajo que ella no pudo concluir, que me lo hereda a mí. Inconscientemente se llaman mandatos familiares, lealtades familiares, se toman y es si yo por ti hago lo mismo que tú. Hay familias donde todos son abogados, donde todos son médicos y habrá uno que otro que les apasiona, que de verdad lo hacen por vocación. La mayoría lo hacen, no saben ni por qué. Y es porque es un mandato del sistema familiar. Las plaquetas, voy a hacer como un resumen porque es un tema muy extenso. Las plaquetas representan la unión familiar, por eso las plaquetas en el sistema son las encargadas de, eh, se- eh, ellas se agrupan y cierran cuando hay una herida para que la sangre no, está en el proceso de coagulación. Entonces yo decía, ¿para qué yo trabajo con sangre? Claro, era porque yo era en mi sistema familiar la encargada de unir el sistema, de andar jalando a todo el mundo, de andar sosteniendo a todo el mundo. Ahora me doy cuenta de que sí, me gusta mi trabajo, pero no es lo que me encanta. Esto me encanta, hablar de coaching, de bioneuroemoción. Entonces yo dije, era una lealtad familiar. Entonces es también observar qué estoy repitiendo yo de mis familiares. La historia de en la forma que yo concebí a mi hijo y el embarazo y toda su situación, su circunstancia, era igual a la de mi abuelita. Entonces yo dije, mira, en una lealtad a mi abuelita, que eso de la lealtad se da por la repetición del nombre, por repetición de fechas de nacimiento. Es muy interesante
Ver, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo el nombre igual a mi mamá, el de mi abuelita inicia con la misma letra, la E de Eugenia, por fechas de nacimiento, ahí nosotros usamos una tabla donde se saca de quién soy doble en el sistema familiar, se hace un estudio largo transgeneracional y eso revela mucha información. ¿Por qué muchas mujeres en un sistema familiar no se casan? Es un mandato de que la mujer se queda soltera, sola. Entonces todas en esta línea van siguiendo ese mandato. Entonces es también observar eso, qué patrones estoy repitiendo yo de mi familia que en realidad no me encantan o no me llevan a la plenitud. Y bueno, obviamente es hacer trabajo interno para poder entregar todo eso. A veces, por ejemplo, en familias donde han habido asesinatos, abortos, excluidos, infidelidades, secretos familiares, que eso es muy común en la mayoría de las familias, el sistema los va a sacar por algún lado. Y hay algunos de de la descendencia que es el encargado de decir, bueno, yo aquí saco este secreto a la luz. O yo aquí repito la historia de mi abuelo para que mi abuelo sea reconocido. Por ejemplo, en mi caso, yo no conocía a mi abuelo materno y yo empecé a ver que habían excluidos en el sistema, hijos fuera de matrimonio, y esto lo que representa es como en la película Encanto, no sé si la has visto. Creo que no. Encanto es una constelación familiar. Yo se la recomiendo para que la vean con esta mirada, porque es una constelación familiar. De hecho, yo había hecho una masterclass de esa película con otra amiga que es consteladora familiar, Erika Alfonsi, y yo les decía, bueno, identifiquen en la película con quién hicieron clic. Por ejemplo, en esa película hay una mujer que es grandota que carga unos burros. Entonces yo decía, indudablemente yo me identifiqué con ella. Y entonces yo molesto a mis hermanos porque yo sí, eran tres burros de un lado y tres del otro, porque son seis. Entonces ellos gozan, pero era la fuerte, la que sostiene. Pero está Mirabel, que también, o sea, vieras qué interesante cuando uno se identifica con un personaje. Entonces ese día hicimos una dinámica, cada una se identificó con un personaje y pudo ver su lealtad al sistema familiar. Y después en esa película están los excluidos, ¿verdad? Hay un tío que fue como la vergüenza de la familia por algo que él hizo, entonces lo excluyen y él está escondido, pero el sistema va a buscar sacar esa información. Entonces ahí, bueno, la encargada de Mirabel, para no ser más spoiler, porque la quiera ver, de sacar los excluidos del sistema, los no nacidos, los perpetradores, las víctimas, todos los sistemas familiares se repiten y ahí yo creo que hay que sanar a la familia de esa forma, ¿verdad? Sanándonos nosotros, dejando a cada quien con su historia, honrando a los ancestros de otra manera y no en ese amor ciego, porque al fin y al cabo es amor a nuestro sistema. Está el amor sabio y el amor ciego. El amor sabio es el que yo elijo lo que yo quiero y voy de frente a la vida. El amor ciego es el amor donde yo estoy vuelta hacia mi sistema, viendo mi sistema, sea para juzgarlo o sea para hacer lo mismo, y no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de ellos. Por eso eso que te decía, familias donde todos son médicos o donde todos son abogados. Detrás de esas historias, entonces es observar esas cositas y ya uno dice, ah, bueno, aquí hay trabajo que hacer. Y Ujú. se sorprende uno de ver y dice, wow, qué. O sea, en mi caso yo digo, qué montón de historias he repetido yo. Y hay algo que en constelaciones se llama las ovejas negras. Las ovejas negras en un sistema familiar somos las personas que nos encargamos de traer todo esto a la luz y de sanarlo para nuestra familia, ¿verdad? Para nuestra descendencia, porque estas historias dolorosas a veces se repiten hasta 5 generaciones. Y cuando, por ejemplo, casos de infidelidades, eh, yo lo que te decía ahora, he tratado de ser más empática en no hacer juicios. En el coaching nosotros decimos nada es bueno, nada es malo, todo es información para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, "Ah, es que ese hombre o esa mujer y que fue infiel y todo", pero uno no sabe la historia que viene de ellos. Yo conocí un testimonio de una clienta que ella había sido infiel a su esposo y ella sufría mucho porque ella lo amaba y decía, es que yo no sé en qué momento envolví en esta situación. Y resulta que era un mandato familiar de papá, yo por ti, y en honor a papá, porque el papá de ella había sido infiel a su madre, para que dejen de juzgar solo a papá y me juzguen también a mí. Papá, yo por ti, en un amor ciego a papá. Es interesante ese tema también. Entonces yo creo que observar todos esos patrones, esos comportamientos,
nos va a dar mucha información y después, bueno, buscar las herramientas, las personas adecuadas. Yo siempre les digo, busquen un coach, un psicólogo, un terapeuta, o sea, la persona que sea, no importa, pero con quien uno resuene en esa confianza, de poder uno decir, bueno, aquí me abro al dolor a contar mi historia, que tal vez es dolorosa o es vergonzosa, pero es lo único que me va a dar la sanación, definitivamente. Muy bien, Eugenia, entonces, para ir cerrando, ¿qué consejos o recomendaciones le daría para las personas que nos están viendo o escuchando? Bueno, lo primero que yo les diría es que si están viendo este video, no es casualidad. O sea, la persona que esté escuchando, que haya, no sé, entrado a la página, que casualidad que andaba ahí navegando en redes y se lo encontró, es porque ya inconscientemente hay un llamado, porque nada en la vida es casualidad. Simple y sencillamente ya es como ese llamado a que hay algo en mí que yo puedo mejorar. Y yo, pues la recomendación, lejos de un consejo, ¿verdad? Es, se piense qué es lo que usted quiere para su vida. ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿para qué estamos en esta vida? A mí un día una persona, o sea, yo decía, qué doloroso, porque yo antes pensaba lo mismo, me decía, es que en este mundo venimos a sufrir. Y yo decía, no, Ujú, no precisamente. Sí, hay situaciones dolorosas, pero también son aprendizaje, porque a veces cuando esas situaciones llegan, no significa que porque uno esté en esos procesos no vaya a pasar nada, porque no, o sea, no estamos exentos de que vivamos situaciones dolorosas, pero sí las podemos gestionar de una mejor manera, de una manera más armónica, más pacífica. En mi caso, yo todos los días me agarro de un recurso que es, yo les digo a mis chicas, ¿verdad? La triple A, que es amor, armonía y aceptación. Acepto en armonía el día a día. Parece mentira, pero el aceptar las cosas como son, el amar lo que es, como dice Byron Katie, nos empieza a transformar. Entonces yo creo que esa sería para mí la mejor recomendación o el consejo que le puedo dar a alguien. Si escucha un video de estos, si ya la vida le empieza a traer estos mensajitos, presten esa atención, busquen herramientas, busquen personas. O sea, hoy en día el Internet es una bendición. ¿Por qué? Porque tiene todas estas herramientas. Está YouTube, está el Facebook, el Instagram. En mi caso, mis páginas están en línea Fumero, así, tal cual con mi nombre. Y ahí igual yo subo mucho contenido. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy extenso. Pero si ya usted está escuchándolo, es porque ya está ese llamado a hacer un cambio, a hacer la diferencia en su vida y poder decir, gracias, como digo yo, gracias Dios por estas herramientas que a mí me llegaron de esta forma. Yo siempre digo, hay muchos caminos para llegar a Roma, como dice el dicho, ¿verdad? Y la palabra amor es Roma al revés, se escribe al revés, o sea, si vos la escribes al revés, amor y Roma es lo mismo. Entonces hay muchos caminos para llegar al amor. En mi caso es curioso porque yo tengo dos hermanas, hay una que es de religión católica, hay otra que es de religión evangélica y yo que estoy en los procesos de coaching. Y cuando nos sentamos a conversar, nos damos cuenta que las tres hemos sanado historia de infancia, cada una en su forma, porque la forma es lo de menos. Lo importante es que uno se anime a entrar en estos procesos y a poder dejar de juzgar. Yo día a día, cuando me levanto, en vez de decirle a Dios qué quiero para mí, digo, ¿qué quiere el mundo? ¿Qué necesita el mundo? No tanto qué necesita Eugenia. ¿Qué necesita el mundo? Necesita que haya, bueno, yo lo digo así para mí, necesita que haya una Eugenia feliz, alegre, llena de amor, de armonía, no la Eugenia de antes, que era de enojo, de exigencia. Entonces, si está escuchándonos, si está viendo estos episodios, el que haya visto, no es casualidad. Anímese, anímese a buscar información, buscar contenido que de verdad, o sea, es muy gratificante cuando uno puede vivir la vida en paz y logra gestionar mejor los conflictos que van a venir, porque van a venir, o sea, pero se logran gestionar muy diferente, de un lugar más amoroso y obviamente con mejores resultados. A veces yo digo, no es que el resultado cambie, pero es que de verdad cuando lo vemos de una forma diferente, no nos causa tanto impacto. En cosas tan simples, por ejemplo, que se me viene ahorita a la mente, el carro. A veces el carro se falla. A mí antes eso era un estrés, pero un estrés increíble y me distorsionaba todo un día.
y me enojaba y ya, porque yo decía, es que esto, cómo se fue a joder y que ahora qué voy a hacer y cómo llego al trabajo y todo era un caos. Y yo ahora el mismo hecho que me sucedió antier, y yo dije, bueno, se va a resolver, no es nada urgente. Entonces, al cambiar mi lenguaje, mi percepción y mis pensamientos, pues el resultado va a ser muy diferente. Entonces, es el mismo hecho, pero si lo vemos de otra manera, el resultado va a ser diferente y ya, y aún más, la vida misma le favorece a uno y le dice, bueno, como está más tranquila y más en amor, en armonía, vamos a ayudarle a resolver de mejor manera. Entonces yo creo que está en nosotros también elegir conscientemente qué quiero yo para mi vida. Si quiero ese cambio o si quiero seguir pues dormida, porque yo decía, en mí lo que se dio fue ese despertar de conciencia, decir, bueno, no es lo que yo había creído la vida, hay una vida que yo puedo disfrutar, pero sí tengo una responsabilidad conmigo misma. Y soltar a los demás, dejar de hacer juicio hacia papá, hacia mamá, hacia los demás y dejar que cada uno experimente. Entonces yo pues los invito a eso, ¿verdad? A hacer esa conciencia y decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué elijo yo para mí? Y de verdad que la vida le va a abrir todas las posibilidades para y las puertas para que logren ese bienestar. Excelente, Eugenia. Muchísimas gracias. Espero que este sea uno de muchos episodios, ¿verdad? Sí, así va a ser. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir tanta información útil, súper útil. Y ojalá que esto le llegue a las personas correctas, como usted decía, si le llegó este clip, este video, este episodio, lo que sea, si alguien se lo compartió, no fue por casualidad. Y muchísimas gracias y quedamos en eso.